Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Eso es lo que vamos a leer hoy día. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Palabra del Señor. Hasta aquí, esta es nuestra tercera predicación de esta serie sobre la espera. Le pusimos por nombre Aprendiendo a Esperar y, como dijimos desde el comienzo, está basada más o menos, digamos, busca encajar con varios principios respecto a la espera del libro de una querida amiga de Brasil, Vanessa Belmonte. Ella escribió un libro que se llama El lugar de la espera en la vida de el cristiano. Y, eh, y en ese libro lo que Vanessa hace es poder eh, llamar la atención del creyente para eh, que prestemos atención justamente a lo que la espera significa, la espera que nosotros podemos tener como creyentes, como hijos de Dios, y eso nos conduce a tomar ciertas actitudes y a poder asumir también ciertos desafíos en la propia vida. La espera es parte importante de la vida del creyente. El tema es que no nos gusta esperar, como decíamos en la primera predicación. ¿Ya? A todo el mundo le gustaría ser paciente, pero a no todo el mundo le gusta esperar. ¿Ya? No es que no queramos ser pacientes, sino que no nos gusta esperar. Y por ahí entonces está un poco el asunto, de que la espera es la herramienta a través de la cual se desarrolla la virtud de la paciencia. ¿Ya? Entonces por ahí se genera un conflicto y es lo que hemos estado abordando durante estas dos anteriores predicaciones y desde esta tercera también. Y como vimos en la primera predicación, la espera es necesaria porque necesitamos aprender a esperar. ¿Ya? No viene por defecto en nosotros, ¿ya? El tema de la espera. Esto debido a que, o sea, el hecho de que tengamos que aprender a esperar tiene que ver con que existe allí una relación dinámica entre nuestra espiritualidad, la forma en que nosotros nos desarrollamos espiritualmente, y el aceptar pacientemente el tiempo divino. Y tratar de encajar el tiempo divino con el tiempo humano siempre es difícil, siempre es complejo. Entonces necesitamos aprender a esperar. Y allí en esa unidad que se da entre el tiempo de Dios y el nuestro, nosotros entonces podemos sincronizar nuestra alma con la realidad que Dios está estableciendo para cada uno de nosotros. Entonces hay un tema ahí de sincronías y tiempos de espera que son necesarios para poder llevarnos a esa realidad de Dios. Y luego, la predicación anterior, vimos cómo en la carta de Santiago, o en la carta de Santiago, el Señor nos entrega ciertas herramientas para poder aprender a soportar el tiempo doloroso de la espera. Y allí nosotros vimos de qué manera lo podemos hacer, no solamente con fe, no porque la fe no sea importante, sino que también con sabiduría. La sabiduría de saber enfrentar esos tiempos de espera. ¿Ah? Veíamos cómo Santiago al principio de la carta nos hablaba de aprender a pedir sabiduría a Dios en los tiempos de prueba, en los tiempos de espera, y al final de la carta exhorta a la iglesia justamente a poder llevar estas cosas de manera natural, pero no en la naturaleza caída, que ciertamente es ansiosa, sino que de manera natural en esta nueva realidad, en esta nueva vida que nuestro Señor nos da. Y hoy día vamos a ver cómo esa espera o ese tiempo de espera es una espera activa, porque no nos sentamos simplemente a esperar. ¿Ya? No somos Penélope sentada en el andén esperando el siguiente tren, sino que hay una espera activa, hay una espera que se mueve, una espera que junto con esperar anhela esa
aquello que se está esperando, ¿ya? Y anhela aquello que se está esperando, ¿cierto? Con las expectativas de lo que nosotros estamos esperando, nos debiese conducir ese tiempo de espera a confiar y a depender activamente en la obra de Dios en nuestra vida. Y por ahí entonces vamos nosotros viendo de que hay de parte de nosotros un esfuerzo, ¿ya? Y a eso me refiero con una espera activa. Hay un esfuerzo por parte de nosotros para poder aprender a esperar y tener estos tiempos de espera. Sabemos de que Dios ha establecido un lugar especial a los tiempos de espera que se hacen tan importantes como aquello que nosotros estamos esperando, ¿ya? Y eso tiene que ver en primera instancia con la espera general del creyente, ¿ya? Y la espera última del creyente, que es la espera por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra principal espera en este mundo. Y dentro de esa espera hay una serie de otras pequeñas esperas que tienen que encajar con la espera del retorno de nuestro Señor. Entonces, esa dinámica Dios coloca en nosotros estos tiempos de espera, porque al final de cuentas estamos esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, en ese tiempo en que Cristo aún no regresa, nosotros vamos a vivir otras esperas, y es allí donde el Señor busca que nosotros aprendamos a confiar y a depender de Él. Y eso es un ejercicio, eso requiere de un esfuerzo de parte de nosotros, ¿ya? En pocas palabras sería que la espera, o a través de la espera, nosotros ejercitamos nuestra fe, ¿ya? A través de la espera ejercitamos la fe, a pesar de que nuestra fe pueda ser frágil, a pesar de que nuestra fe pueda ser pequeña, se ejercita. No importa si tenemos una gran fe, o tenemos poca fe, o como dijeron los discípulos, nos falta fe. Es en esa situación en la cual el Señor dice, ok, si vamos a desarrollar la fe, entonces aprendamos a esperar. Lo que nosotros leímos acá en 1 de Pedro capítulo 5, del 6 al 11, está dentro de esta primera carta del apóstol Pedro. Y la carta del apóstol Pedro, sobre todo la primera carta del apóstol Pedro, es una fuente de consuelo para los días oscuros. Cuando nosotros estamos enfrentando una situación difícil de nuestra vida, la primera carta de Pedro es fundamental, ¿tá? La primera carta de Pedro es una carta que nos ayuda en esos momentos de dificultad. Es como un bálsamo del cielo para los que caminan por el valle de sombra de muerte. Cuando el Salmo 23 nos habla de eso, ¿tá? Que nosotros, aunque andemos por el valle de sombra de muerte, el Señor va a estar con nosotros. La primera carta de Pedro es el libro que deberíamos poder leer, ¿ya? Eso ahí sirve para cuando hay gente que nos pregunta, lo estoy pasando mal, no estoy bien, ¿qué puedo leer de la Biblia? Lee Primera de Pedro. Lee la primera carta de Pedro. ¿Por qué? Porque viene a ser como una especie de bebida energética para los que están pasando por una situación difícil, para aquellos que sufren algún tipo de injusticia, para aquellos que están necesitando esperar. Es allí donde nosotros encontramos ese consuelo. ¿Y por qué? Porque Pedro escribe esta carta a los cristianos perseguidos. Él está escribiendo esta carta a todos los cristianos que están perseguidos, que han sido desterrados y que habían perdido sus bienes, sus casas, habían perdido sus tierras, habían perdido su libertad por causa de Cristo. Por esa razón, Pedro escribe una carta que anima a los creyentes de ese momento. Él escribe a estos creyentes que en medio del lodo cenagoso, que es algo que habíamos visto también en las predicaciones anteriores, están con los pies tal vez en ese lugar en los cuales no pueden avanzar. Que tratan de avanzar y no pueden. El miedo los tiene atrapados, la ansiedad los tiene atrapados, no pueden seguir desplazándose, no pueden seguir caminando, y en medio de ese lugar, o a pesar de esas circunstancias, sus corazones están puestos en la eternidad. Entonces Pablo busca fortalecer la fe de esas personas que, en medio de las dificultades, sus corazones están puestos en la eternidad. Están allá, están más allá de lo que ellos están viendo en el momento presente. Son aquellas personas a las cuales Pedro se refiere con que están felices en medio de las angustias, que es algo totalmente distinto a lo que nosotros percibimos cuando estamos en angustia. La angustia nos tira hacia adentro, la angustia nos entristece, y obviamente es una actitud normal y natural. El tema, como hemos dicho en otras oportunidades, es quedarse con esa primera reacción de nuestra naturaleza caída: tristeza, pena y dolor.
Pero cuando nosotros primero, nos lamentamos delante del Señor, como lo hemos dicho anteriormente, podemos y estamos llamados, somos invitados por Dios a lamentarnos delante de Él. Pero que el lamento sea un lamento delante del Señor, para que no se transforme en murmuración en contra de Dios. Entonces podemos lamentarnos, pero una vez que nos lamentamos, nos levantamos. Porque en medio del lamento encontramos la obra de Dios en nosotros, entonces podemos ser felices en medio de la angustia. ¿Ya? ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero no es imposible. Y ese es el punto. ¿Por qué? Porque Pedro era una persona igual que nosotros, sometido al mismo tipo de problemas que nosotros. De hecho, aquí no lo estaba pasando bien. Estaban siendo perseguidos, estaban desterrados. Y a pesar de eso, él ve y contempla la alegría y la gloria eterna. O sea, a pesar de la dificultad, sus ojos están puestos allá. Esto porque la alegría del pueblo de Dios no está en los bienes pasajeros de este mundo, y eso es algo que la Biblia insiste constantemente. Nuestra alegría, nuestro gozo no está en los bienes pasajeros que nosotros tengamos acá, ni mucho menos en el reconocimiento de las autoridades, que era uno de los temas que trata Pedro en su carta. Y eso es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque en los tiempos en que esta carta está siendo escrita, los creyentes estaban buscando preservar sus vidas. Ese era el primer interés. No estaban allí aspirando a tener escaños en el Congreso, no estaban aspirando a conseguir recursos del imperio para poder construir escuelas o templos y tener una participación dentro de la sociedad romana. No estaban en esa búsqueda. Estaban intentando simplemente preservar sus vidas. Estaban siendo perseguidos. Y en medio de ello, la alegría que nosotros vemos en la carta de Pedro proviene justamente de esas pérdidas y de esa persecución. Allí el cristiano de ese momento encuentra su alegría, en medio de la pérdida y en medio de la persecución. Porque ven de que efectivamente todo lo que dijo el Señor Jesucristo se está cumpliendo en ellos. ¿Y qué otro gozo podrían tener ellos? Eso nosotros lo vemos también en el libro de Hechos, en un minuto en que el propio Pedro es tomado prisionero, cuando lo sueltan y él llega y cuenta que le habían golpeado, que lo habían maltratado, todos se alegran. Pero no se alegra porque son unos masoquistas la iglesia que estaba en ese lugar en Jerusalén. Se alegran porque ven, evidencian cómo las palabras de Jesús se están cumpliendo en ellos. No se angustien, les dijo Jesús. Van a vivir persecución, pero yo vencí al mundo. Entonces cuando ellos ven de que Pedro viene probablemente con un ojo en tinta, llegando al templo, o llegando donde se reunían, todos se alegran. ¿Por qué? Porque ven la evidencia de que las palabras de Jesús están haciendo verdad. Y es allí donde Pedro escribe todas estas palabras. Ellos no están felices por el salario que están recibiendo, que es persecución, particularmente, ¿ya? Porque eso claramente nos desvía y nos coloca en la otra posición, en la negación, nos tira hacia el lugar en donde nosotros decimos, ¿por qué, Señor? Pero ellos no están justamente allí trabajando por un salario, sino que no están allí por una retribución que puedan conseguir de parte del imperio. Al contrario, ellos están felices por la herencia prometida. Y esa herencia prometida se está cumpliendo. Ellos ven paso a paso cómo se va cumpliendo aquella herencia que el Señor prometió. No les preocupa la situación del momento presente, sino que están pensando en aquello que Dios les había prometido. Y esa herencia prometida, para poder alcanzarla, hay que esperar. Eso es algo que incluso ocurre con nosotros hoy, cuando hay alguien que dice, no, mi abuelo tiene una herencia para los hijos. Y ahí está el viejito, no se muere nunca. Y nadie puede tomar posesión de la herencia porque el viejo no se muere. Y ahí nosotros hemos visto hasta telenovelas y películas en donde matan al viejo para poder quedarse con la herencia. ¿Ve? Acá funciona igual, hay algo que esperar que ocurra. Nosotros necesitamos esperar para poder adquirir la herencia que Dios nos ha prometido. Pero ese tiempo de espera ciertamente duele, no es fácil. El punto es que Primera de Pedro, o en la primera carta de Pedro, la herencia de vida eterna tiene que generar una vida santa en este mundo presente. Eso sí, se tiene que evidenciar que esa herencia que ya es de los creyentes debe generar en el propio creyente una vida de santidad aquí en la tierra. Al contrario de lo que suelen decir ciertos pastores impostores en nuestro tiempo, nuestra herencia no se manifiesta con riqueza en este mundo o con éxito en este mundo.
Ciertamente las bendiciones del Señor llegan y son bien recibidas. Eso también lo hemos visto en otras predicaciones en la iglesia aquí. No estamos hablando de estar en contra de aquellas cosas, sino que cuando se hace el énfasis de que la herencia que Dios nos prometió tiene que evidenciarse en el mundo presente, estamos hablando de algo que no aparece en las Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma en que se refleja que somos herederos de todo el universo es reflejando el carácter santo del Dios al que servimos, viviendo vidas totalmente distintas a la de este mundo, en medio de este mundo. De allí entonces que uno de los énfasis de Pedro tiene que ver con la actitud humilde. Es algo que Pedro insiste mucho. La actitud humilde que debe evidenciarse en lo que vemos en la carta, en la familia, en el trabajo y en la sociedad. ¿Ya? Y es divertido que lo diga Pedro, ¿ya? Quien no se caracterizaba por ser humilde, sino que muy polvorita y rápidamente reaccionaba. Pero a esta altura ya Pedro está maduro. Pedro es un hombre que ha vivido persecución, que está maduro. Después de esto Pedro muere, lo toman prisionero y muere, después de escribir esta carta. Entonces estamos frente a un Pedro que ya entendió lo que hay que hacer. Y por eso el Espíritu lo toma y le hace escribir esta carta. Hay dos cosas que yo quiero invitarlos a ver sobre esta espera activa en Dios y que podemos verla en el texto. Lo primero tiene que ver con nuestro esfuerzo en la espera. Siempre se habla de que la gracia es gratuita, es ofrecida a todos nosotros de manera gratuita y no tenemos nada que hacer para poder ganarla. ¿Ya? La salvación la entrega a Dios de manera gratuita para todos nosotros. Y muchas veces dejamos eso como un principio para todas las cosas en la vida del creyente. Sin embargo, la palabra nos enseña de que nosotros debemos aprender también a movilizarnos y a hacer cosas. ¿Ya? No es solamente algo que nos sentamos y todo viene de por sí. Santiago mismo, cuando nos habla sobre el tema de la fe, apunta que la fe tiene que evidenciarse a través de las obras. ¿Sí? O sea, muéstrame tu fe a través de tus obras, nos dice Santiago. Pedro no está muy lejos de eso. Pedro nos está diciendo aquí, particularmente en el capítulo 5, después justamente de que el apóstol ha hablado a los presbíteros de la iglesia, ahora se dirige a todo el resto de la iglesia, ¿ya? Partiendo por los jóvenes y luego le habla a toda la iglesia. Entonces le habla a cada creyente de la diáspora. Fíjense allí, solamente avancen hacia atrás un par de páginas, en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro. ¿A quiénes está dirigida la carta? Pedro dice acá, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Pedro le está escribiendo a todos estos creyentes de la diáspora, aquellos expatriados. A ellos les estaba enviando este mensaje. Entonces nos está hablando a través de eso a cada uno de nosotros. Lo mismo ocurre con Santiago. Santiago, cuando le habla en su carta, Santiago le habla a las 12 tribus que están en la dispersión. Son tiempos muy cercanos los que escribe Santiago, los que está escribiendo acá Pedro. Y Pedro, a estas personas, a todos los que están en la diáspora, y entendamos la diáspora como algo también presente para nosotros hoy. Nosotros somos expatriados de nuestra patria celestial. Nosotros somos personas que están peregrinos en este mundo. Lo vimos en toda una serie. ¿Sí? Somos peregrinos en este mundo. Por lo tanto, este mensaje es para nosotros hoy también. Pedro nos está hablando a nosotros también hoy. Y en este caso particular, a la iglesia que está en los lugares que menciona, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Pedro les dice que hay tres cosas que hacer. ¿Ya? De estas dos cosas a las cuales yo los quiero invitar a reflexionar, Pedro primero le habla a la iglesia y le dice a la iglesia, hay tres cosas aquí fundamentales, hay tres esfuerzos activos en la espera. Y los tres son imperativos. ¿Ya? Las tres palabras que voy a colocar acá, las tres indicaciones, en el griego son imperativos, por lo tanto son acciones que hay que hacerlas. ¿Sí? Primero, versículo 6, humillarnos. Pedro
ha hablado de la actitud humilde en términos horizontales, entre creyentes. Le habla a los presbíteros, le habla a los jóvenes, le habla a las personas. Pero el fundamento de esta humildad, si nosotros lo vemos allí en el capítulo 5, en el versículo 6, el fundamento de la humildad está en el hecho de que nosotros primero nos humillamos ante Dios. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte en su debido tiempo. Pedro aprendió muy bien la dinámica inversa del reino de Dios. El camino hacia arriba es hacia abajo. El que quiere ser enaltecido primero debe ser humillado. O dicho de otras palabras, la cruz, en el caso de Cristo, está antes de la gloria. La dinámica del reino es así. Es una dinámica inversa a este mundo. El que se humilla será enaltecido. Son palabras de nuestro propio Señor Jesucristo. Hay muchos sí que cometen el error de humillarse para ser efectivamente enaltecidos. Como si esto fuese una especie de carrera académica. Primero me humillo, entonces después voy a ser grande. ¿Sí? Esa dinámica, como les decía en ciertos contextos, es literal. Hay personas que se humillan y se someten y los someten a humillación del tipo vejación. ¿Ya? Eso se da mucho, por ejemplo, en el mundo mundo carcelario. A mí me tocó mucho verlo en las visitas que hacíamos ahí en Colina 2, de cómo muchos líderes de los módulos humillaban literalmente. Digamos, la propia persona que estaba a cargo allí, el capellán que estaba en ese lugar, humillaba permanentemente a los hermanos que estaban en esos módulos. Y los humillaba, ¿por qué? Porque ellos mismos, los propios líderes de cada módulo, debajo de este capellán, podían, si obedecían, si eran humildes, si se humillaban, si servían al capellán, entonces ellos iban a lograr ser el que manda más dentro de todos, en una dinámica de una carrera. ¿Ya? Como si se tratase de algún tipo de carrera. ¿Por qué? Porque las personas quieren ser reconocidas, las personas quieren ser admiradas, las personas quieren ser el centro de atención de los demás. Entonces se entiende este texto como si esto fuese una especie de carrera académica, como decía. ¿Ya? Si yo hago esto, entonces yo voy a tener ese reconocimiento, voy a tener esa admiración por parte de los demás. ¿Pero para qué? No es para servir, sino que es para ellos después humillar. Esa es la dinámica de nuestros corazones torcidos, pero esa no es la indicación de Pedro. No es la indicación de Pedro. La exaltación, de hecho, que Pedro habla acá, coloca un elemento que rápidamente nos dice a nosotros no tiene que ver con una exaltación aquí, no tiene que ver con un reconocimiento aquí, en este mundo, en el mundo presente hoy. Pedro coloca una palabra que es la palabra kairó. Y la palabra kairó tiene que ver con el tiempo de Dios. Por lo tanto, Pedro no está hablando de este mundo presente. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y esa forma, o cuando Pedro usa esa expresión, básicamente nos está diciendo para que Él los exalte cuando Cristo regrese por segunda vez. No nos olvidemos, Pedro le está hablando a un grupo de hermanos creyentes que a pesar de la dificultad tienen su vista puesta en la gloria de Dios, en la eternidad. Por lo tanto, cuando Él dice, Él los va a exaltar, no está hablando de que vamos a tener reconocimiento en este mundo. Como les decía, los cristianos que están siendo aquí perseguidos no están esperando a que les den un par de escaños en el Congreso. Ellos no están para poder ofrecer favores políticos y cobrar favores políticos. Esa no es la dinámica del reino de los cielos. Humíllense, porque la exaltación de ustedes está en la gloria de Dios. La exaltación del creyente no está en reconocimiento humano, sino que está cuando Dios diga, yo a ti sí te conozco. Entra a la gloria de tu Señor. Esa es la mayor exaltación del ser humano. Que Dios conozca nuestro nombre. Y que diga, tú eres parte de este pueblo. Aquí está en el libro. Rompimos los sellos, está ahí tu nombre. Esa es la mayor exaltación que el ser humano puede optar. No tiene que ver con algo en este mundo. Y eso es algo importante. Segundo, que es lo segundo que Pedro nos está invitando a esforzarnos en esto, porque ciertamente humillarse cuesta. ¿Ya? Cuesta mucho humillarse. ¿Sí? Lo segundo
no sé si es más difícil o igual de difícil que lo primero. Lancen su ansiedad sobre el Señor. Lancen su ansiedad sobre Él. Tal vez una de las cosas más difíciles de hacer en esta vida es no estar ansiosos. Nos ponemos ansiosos por todo, por absolutamente todo. La palabra usada en griego es bien interesante porque la palabra que se usa en griego, si la pudiéramos traducir de manera literal, es que nuestra mente está dividida. Esa es la palabra ansiedad. Nuestra mente está dividida. ¿Y no es así mismo que nos sentimos cuando estamos ansiosos? Necesitamos que nuestra cabeza funcione de una forma, pero hay algo que nos saca, nos quita la atención. La cabeza está dividida, la mente está dividida. Y esa es la palabra que usa Pedro cuando está hablando de que no estemos ansiosos o que coloquemos nuestra ansiedad. Y lo otro interesante de esa expresión es que la expresión que usa Pedro es lanzar. Y esa palabra, lanzar, es literalmente agarrar un peso y tirarlo lo más lejos posible. O sea, es tomar toda esa mochila que nosotros tenemos cuando estamos ansiosos y lanzarla lo más lejos posible. Pero no es simplemente lanzarla lo más lejos posible para volver a tropezar con esa mochila, sino que es depositarla en nuestro Señor. Allá lancen sus ansiedades. ¿Para qué? Pedro, digamos, aquí hay que hacer un poco de teología, de la teología de Pedro, hay que conocer la teología de Pedro. ¿En qué sentido? Que Pedro fue muy marcado por las enseñanzas de Jesús. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en Juan, a mí me gusta mucho cómo presentan a Pedro en el Evangelio, porque es el único Evangelio donde Pedro aparece llamado a seguir a Cristo al final, cuando Cristo ya resucitó. Cuando está Pedro allí, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y se lo dice 3 veces para redimir cada una de las 3 veces que Pedro negó a Cristo. Y al final, cuando él dice: Señor, tú sabes todo, ¿por qué me haces esta pregunta? Tú sabes que te amo. Y las palabras de Jesús dicen: apacienta mis ovejas. Y luego de eso le dice: sígueme. Es muy interesante cómo presenta el evangelista esa escena, porque técnicamente nos está diciendo: Pedro ahí entendió, después de todo lo que él tuvo que vivir. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque fue marcado. Entonces, deben haber estado en este momento muy frescas. Cuando él dice: no se pongan ansiosos. Tiene que haber estado muy frescas las palabras de Jesús cuando Jesús dijo: no se preocupen, el sermón del monte, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, o de qué manera vamos a pagar las cuentas. No se preocupen de eso. Pedro mismo era muy ansioso. Nosotros lo vemos ahí en los relatos de los evangelios, cómo la ansiedad se consumía a Pedro, ¿eh? Por las características que tenía él. Pero Jesús le enseñó a confiar, a no estar ansioso, a depositar sus cargas en él. Pedro, aquel que salía a pescar y no pescaba nada, ¿eh? O sea, su fuente laboral no le generaba absolutamente nada, ciertamente vivía una vida ansioso, tan ansioso que a veces no lograba ver lo que estaba ocurriendo en realidad. Su mente estaba dividida. Entonces es interesante que Pedro ahora nos diga: no sean ansiosos. Y es un imperativo, eso es lo más interesante de todo, ¿ya? Y lo tercero, que Pedro nos invita en esta primera parte, ¿cierto? Estoy hablando acá de nuestro esfuerzo en la espera. Primer esfuerzo, humillarnos. Segundo esfuerzo, no estar ansiosos. Y tercer esfuerzo, ser sobrios y velar. Ahí en el versículo 8. En medio de la persecución, la orden de Pedro es a vigilar y a estar sobrios, ¿ya? Esto tiene un sentido también, o Pablo usa cuando habla ahí sobre velad, ¿ya? La palabra es muy usada en términos militares, ¿ya? Es estar atento, es un vigía, ¿sí? Ahora, es muy interesante esta orden porque la expresión que usa, la expresión nepstate, que sería el imperativo, ¿ya? Que es sé sobrio, o está sobrio, debes estar sobrio, tiene que ver con la sobriedad de aquel que no está embriagado. ¿Y por qué es interesante esto? Porque Pedro está instruyendo a todos los creyentes a no buscar analgésicos espirituales en medio del dolor. A que no busquemos sedativos.
La gente consume alcohol para olvidar. Pedro está diciendo, no tienen que llegar al punto de buscar paliativos del dolor, sedativos del momento que ustedes están viviendo. Al contrario, tienen que estar alertas. En medio del dolor y de la dificultad, ustedes tienen que estar alertas. No pueden estar con sus mentes perdidas, sino que tienen que estar alertas. Tienen que enfrentar el tiempo doloroso de la espera alerta. En medio de ese momento. Entonces, es muy interesante porque tienen que haber estado muy presentes en la mente de Pedro al momento de escribir esto, las palabras de Jesús cuando les pide que lo acompañen en Getsemaní y se quedan dormidos, con Juan y Jacobo. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Velad y orad. Son las mismas palabras que él usa ahora acá. Estén atentos, no se duerman y estén con todos sus sentidos, sin ningún tipo de, en este caso, no creo que hayan existido ningún tipo de clonazepam en los tiempos de Jesús, pero sí se usaba el alcohol para olvidar. Es tan así que la propia palabra de Dios, cuando Salomón está meditando sobre estas cosas, él dice, ¿qué es lo que, digamos, cuando escribe los libros sapienciales, él dice, denle al que sufre vino, para que se olvide. Eso era una práctica, ¿ya? No lo vayan a tomar literal, ¿ya? Los textos sapienciales no son ordenanzas de Dios, ¿ya? Son reflexiones que está haciendo él, en este caso el autor, respecto a lo que ocurre en el mundo en realidad, ¿sí? Pero eso es algo, fíjense, Pedro acá nos está diciendo lo mismo que ocurría. Si alguien estaba sufriendo, ¿qué hacían? Darle copete, para que se olvide. Pedro dice, estén alerta, sean sobrios. Por eso podemos nosotros de todas maneras decir que la orden de Pedro acá es justamente no buscar sedativos, no recurrir a analgésicos espirituales cuando estamos pasando por momentos de angustia. Experiencias extáticas. El Señor a través de Pedro está diciendo, vivan el dolor de la espera. ¿Por qué? Porque Él los exaltará. ¿Ya? Hay una promesa y la vamos a ver al tiro acá. Lo segundo, a lo cual Pedro nos está invitando, esto como espera activa en Dios. Lo primero, cierto, que dijimos fue nuestro propio esfuerzo en la espera. Hay un esfuerzo en humillarnos, hay un esfuerzo en lanzar nuestra ansiedad, digamos, en dejar nuestra ansiedad en Dios, y hay un esfuerzo en permanecer sobrios, en no buscar analgésicos espirituales y en velar, en estar atentos a esto. Pero hay otra cosa que Dios hace, y es lo que Dios hace, perdón, es la obra de Dios en el tiempo de la espera. Una de las cosas que llama la atención es cómo Pedro invita a no preocuparse por el tiempo de la espera en el presente, sino que a colocar los ojos en la eternidad. Es lo primero que él hace en esta parte de acá. Fíjense el versículo 10, dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El contraste aquí es el breve tiempo de espera donde nosotros aguantamos el sufrimiento, y por otro lado la eternidad que está ahí, que está ofrecida, la eternidad en la que podemos disfrutar de la gloria de Dios para siempre. Hay un contraste muy interesante. Fíjense que dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesús después de padecer. Nos llamó después de padecer. O sea, el padecimiento siempre va a estar. Pedro está repitiendo las palabras de Jesús. En este mundo tendrán aflicciones, pero cobren ánimo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Ahora, es interesante porque la palabra en griego dice después de padecer un poquito. Literalmente dice después de padecer un poquito. Fíjense cómo hace el contraste entre el tiempo presente, poquito, y la eternidad. Ciertamente ante la eternidad, nosotros podemos estar sufriendo 50 años en este mundo. Pensemos, por ejemplo, en una persona que vive en situación de discapacidad, como nos decía ayer Jano cuando estábamos en el encuentro de amigos de la BRI, en Purranque.
Pensemos en una persona que nace con una situación de discapacidad. Vive 50, 60, 70 años con esa situación de discapacidad. Pedro acá está diciendo, es un poquitito. Porque es verdad, dentro de la eternidad, es verdad, es nada. Entonces, ese pequeñito lapso de tiempo de sufrimiento, que es lo que Pedro nos está diciendo, en ese pequeñito lapso de tiempo de sufrimiento, Dios va a hacer una obra que es evidente y es completa. ¿Por qué? Porque los verbos que están inmediatamente después están en un futuro indicativo activo. ¿Qué significa eso? De que van a ocurrir sí o sí. Todo lo que dice después, perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá, son cosas que sí o sí van a ocurrir para aquel al cual Dios lo está colocando en una situación de espera. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque Pedro nos está transmitiendo una seguridad absoluta. Absoluta en la obra de Dios. Y tiene sentido. Tiene sentido ya que la herencia está vigente, solo que aún no ha sido consumada. Esas cosas ya son nuestras. Pero tenemos que esperar para que puedan consumarse. Entonces veamos ahí qué cosas Dios hace en nosotros en este tiempo. Primero, nos perfeccionará, ¿cierto? En este tiempo de espera, Dios, al igual que un artesano, porque la palabra allí tiene que ver con el mundo de la artesanía. Cuando un artesano encaja las piezas de un artefacto, de una obra, y queda perfecto. Si no encaja, ¿qué es lo que hace el artesano? Lo saca, lo pule, hasta el punto en que encaja perfecto. Y una vez que encaja perfecto, el artesano dice, está listo. Y uno va y contempla la obra y es perfecta. Esa es la intención de Pedro cuando dice, Él los perfeccionará. O sea, cualquier cosa que esté mal en nosotros, Dios como un artesano va a comenzar a pulir. ¿Hasta qué? Hasta que la obra sea perfecta. Dios va a hacer que las cosas se encajen en nuestra vida. Él es el gran artesano. Él es el que está trabajando constantemente en nosotros. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros, o que las cosas en nuestra vida puedan encajar de manera tal de que nosotros podamos estar totalmente preparados para los desafíos de esta vida presente. En la espera por la vida venidera, por la vida futura. Lo segundo que Dios hará es que nos afirmará. Y la palabra usada aquí tiene que ver con la capacidad de que a pesar de que podamos desestabilizarnos, Pedro no deja de reconocer que podemos desestabilizarnos en nuestra vida, rápidamente vuelve a su rumbo o a su posición. Es una especie de mono porfiado, que lo empujan y vuelve. ¿Ya? La palabra habla sobre eso, afirmarse. Vendría siendo en nuestros tiempos presentes como la capacidad que tienen algunas cámaras de teléfono, de que uno graba y uno puede estar saltando con la cámara y uno ve después el video y el video se ve bien. ¿Ya? De hecho le llaman a eso estabilizador, ¿cierto? Es eso, Él nos estabilizará. De hecho la palabra es muy parecida del griego al español, del griego, perdón, al español. Tiene que ver con estabilizar, con que se mantiene firme en su lugar. Eso es algo que Dios hará. Lo tercero es que Él nos fortalecerá. Y literalmente acá es hacernos fuertes. Ahora lo interesante es que la palabra que usa Pedro acá para hablar de hacernos fuertes no está solamente hablando de aspectos emocionales o psicológicos, o espirituales incluso, donde nosotros podemos ver claramente la resiliencia y otro tipo de situaciones que nosotros podemos reconocer. Esa capacidad de poder soportar por largos periodos de tiempo, ¿cierto? Una dificultad. Y uno dice, pero esta persona, ¿cómo logra vivir una vida tranquila a pesar de lo que está viviendo? Eso sí está presente aquí, pero también tiene que ver con la fuerza física y la salud. Y esto tiene mucho sentido con lo que Pablo dice en el libro de Hechos. Pablo dice que se le presentó un ángel del Señor antes de encallar yendo a Roma, donde él dice, nadie se va a perder porque es necesario que yo comparezca ante el César. Él va a proveer de todas las cosas, incluidas las fuerzas físicas e incluida la salud para poder hacerlo. Entonces el creyente, pensemos en situaciones cuando, y lo hemos visto en las familias nuestras, cuando tenemos una persona, un querido miembro de nuestra familia que enferma, y enferma gravemente, ¿no será el momento en que Dios lo está llamando y le dijo, se acabó, ya cumpliste con tu misión en este mundo? Cierto que nos lamentamos, cierto que sufrimos,
Porque vamos a tener una pérdida momentánea. Porque nuestras pérdidas en este mundo son momentáneas. Sin embargo, mientras tengamos techo y comida, es porque tenemos que hacer algo en este mundo. Mientras tengamos salud y mientras tengamos recursos, es porque tenemos que hacer algo en este mundo. Pedro está diciendo acá, Él los va a fortalecer. Mientras esperan la consumación de la promesa y de la herencia que Dios ha prometido. Llama mucho la atención de que Pedro ocupe una expresión, habiendo otras, ocupe una expresión que también habla sobre la salud física y la fuerza física para hacer la obra. Eso también nos llama la atención a aquellos que servimos en la obra del Señor. ¿Cuándo es el momento de decir, hasta aquí? Ya no tengo fuerzas. Eso también es ser sabio. ¿Ya? Y vamos a ver cómo Pedro nos invita a reflexionar en eso también. Y lo cuarto que Dios hace, nos establecerá. Esto es distinto a la estabilidad. Nos establecerá, esta expresión tiene que ver con fundar algo. Es sentar las bases, es poner los cimientos de algo. Y en ese sentido, Pedro sabe de que Dios pone a su pueblo sobre una base firme, que es Cristo, que es la roca. ¿Ya? No es Pedro, ¿ya? No es el Papa, es Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro, está hablando de la declaración de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Esa es la roca que sustenta la iglesia. No es una persona, no es Pedro. Es la declaración de Pedro. Sobre esta roca, sobre esta afirmación segura que Cristo es el Hijo de Dios, sobre esta roca yo edificaré a mi iglesia. Es en Cristo que nosotros nunca seremos desarraigados ni movidos. No es en el Papa, no es en Pedro. Es en la seguridad de que Cristo es el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, Pedro, sobre lo que acabas de decir, yo edificaré a mi iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro acá? Ahí está. Él los establecerá. Él los colocará sobre la roca que es Cristo. Es interesante porque todas estas cosas las hace Dios. Pedro usa ahí una expresión donde dice que Él lo hará. Él lo hará. Jesucristo mismo lo hará. Por lo que esta idea de Pedro, de decirle a la gente todas estas cosas, Cristo lo va a hacer. Él lo va a hacer. Cautivó la mente de la gente que leyó esta carta. Y debiese cautivar nuestras mentes hacia la obra y las promesas de Cristo. Porque si Él lo va a hacer, entonces es algo seguro. No va a demorar, a pesar de que a nuestros ojos puede tardar, pero no tarda, sino que llega en el tiempo indicado. Por eso termina con un canto de júbilo en el versículo 11. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Pedro termina exaltando al Señor, porque Él sabe que esto es real, porque Él sabe que esto es verdad. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice en otras traducciones. Entonces Pedro nos pide, por un lado, vivir una espera activa, esperar activamente. Hay un esfuerzo en ello, es el esfuerzo de la espera. Esforzarnos por humillarnos, esforzarnos por lanzar nuestra ansiedad sobre Dios y esforzarnos por no buscar analgésicos ni nada que nos saque de la realidad que estamos viviendo. Eso requiere un esfuerzo. Pero ese es el esfuerzo de la espera activa. Y al mismo tiempo nos invita a contemplar la obra que Dios hace. Hay una parte que Dios va haciendo en nuestras vidas, y todo esto que es esforzarnos nosotros por un lado y contemplar la obra de Dios por otro, tiene un objetivo, y es el hecho de estar atentos a nuestros adversarios. Fíjense lo que dice allí en el versículo 8 y 9, la segunda parte del 8 y todo el versículo 9. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Anda como un león rugiente. Es interesante, y leí un poquitito sobre el comportamiento de los leones, y los leones cuando ven un rebaño, ¿ya?, rugen. Y rugen para asustar, no para advertir. Sería absurdo que un animal cazador advierta que está ahí. ¿Pero por qué lo hace el león? La leona no. Y de hecho son raros los leones que cazan. La que caza es la leona. Pero cuando el león caza, ¿por qué ruge? Y me metí a buscar en internet.
El león ruge porque los animales se asustan, y cuando se asustan más de uno, se pierde del grupo. Y ahí ataca, porque es más fácil. Entonces fíjense, Satanás anda como león rugiente. Él ruge. Y nos falta el creyente que se desvía asustado. Ahí mismo va. ¿Por qué? Porque lo separa. ¿Lo separa de qué? Lo separa de la familia de la fe. Son presas fáciles. Aquellos que en medio del tiempo doloroso de la espera son soberbios. Porque nosotros practicamos la humildad en la familia de la fe. No podemos ser humildes fuera. Al contrario, somos orgullosos cuando decimos, no, yo puedo vivir mi cristianismo solo. Eso es algo antibíblico. Tenemos que humillarnos. Son presas fáciles los que están ansiosos, o los que buscan formas de escapar de la realidad. La resistencia a Satanás se logra dentro de la iglesia, entre aquellos creyentes que están pasando la misma situación, lo dice el versículo 9. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Está hablando de los otros creyentes en la diáspora. No podemos pensar aquí en la iglesia como la tenemos nosotros hoy, pero el fin es el último. Es dentro de la familia de la fe que nosotros podemos realmente obtener esto, tener la seguridad de estas cosas. En la iglesia es donde caminamos juntos, donde nos apoyamos en el esfuerzo que cada uno debe hacer, porque todos estamos haciendo esfuerzos distintos. Tal vez algunos se está esforzando más en humillarse, pero otros se está esforzando más en poder entregar sus ansiedades delante del Señor. Y tal vez hay otros que están luchando para poder permanecer firmes y velar. Les cuesta esta cuestión, prefieren los analgésicos. Los analgésicos de la fe, los analgésicos espirituales. En esa comunidad, allí, en medio de la comunidad de creyentes, nosotros sabremos esperar sabiamente. Es en ese lugar. Allí nosotros tendremos a otros que, cuando no podemos solos, otro peregrino nos levanta y nos fortalece. Otro peregrino nos impulsa y nos apoya. Otro creyente nos sana y nos carga para seguir avanzando. No nos dejan botados. Eso todo se vive dentro de la comunidad de fe. Hermanos queridos, no somos llamados a una espera pasiva, sino activa. Es una espera activa que requiere de esfuerzo. No es algo que simplemente llegue. Tenemos que esforzarnos. Podemos hacer frente al enemigo que está buscando a quien devorar en medio de la familia de la fe, no fuera de ella. En medio de la familia de la fe. Nosotros podemos esperar en la adoración pública. Allí estamos esperando en comunidad. Dentro de la adoración pública. En el estudio de las escrituras comunitariamente. No aislados. También en la oración privada y en la lectura devocional. Las cosas caminan juntas. Pero es en medio de la comunidad en donde Dios nos invita a esperar de manera activa. Entonces, busquemos en ese sentido amigos y compañeros de viaje que nos ayuden a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, en vez de tentarnos a actuar en contra de la voluntad de Dios. Amigos, compañeros de viaje que nos animen en nuestro sufrimiento, que ellos puedan estar presentes en esos momentos, porque son ellos los que nos van a ayudar a ver de que existen otros cristianos que están pasando por las mismas pruebas. Es más, de pronto uno se acuerda de situaciones que escuchó y las puedes compartir. ¿Cómo eso va a ocurrir fuera de la comunidad de fe? No se puede. Y de hecho hay gente que lo sufre hoy. Nosotros tenemos, o hacemos muy bien cuando nosotros nos familiarizamos con las persecuciones que los cristianos están sufriendo hoy en todo el mundo. Es parte de aquellas oraciones que hacemos al final por distintos países. ¿Sí? Es parte de eso, nos hace bien como creyentes el poder prestar todo el apoyo posible que nosotros podamos hacer por los cristianos perseguidos. Y el primer gran trabajo es arrodillarnos delante del Señor y clamar por esas personas, orar por ellos. Si lo hacemos, los fortalecemos a ellos al mismo tiempo que nos fortalecemos nosotros. Entonces fíjense, ¿hay un esfuerzo? Claro que lo hay. En el tiempo de la espera existe el esfuerzo. Y es un esfuerzo de una espera activa. Entonces hagamos esos esfuerzos necesarios, asumamos los imperativos de
humillarnos delante del Señor, de lanzar nuestra ansiedad sobre Dios y de poder enfrentar la realidad de la espera sin analgésicos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos ejercitar esa fe, aunque sea pequeñita. Nuestra fe se ejercita, crece, se desarrolla y nos ayuda a pesar de que podamos estar pasando por ese lodo cenagoso, nuestros corazones están en la gloria eterna de Dios y disfrutando de Él para siempre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos consuela, nos conforta, nos confronta y nos anima a poder, Señor amado, seguir caminando y seguir esperando en esta gran espera que es esperar tu regreso. Tenemos, Señor, entonces las herramientas para poder enfrentar las pequeñas esperas de las distintas situaciones que tengamos que vivir en este mundo. Padre Celestial, quédate siempre con nosotros. Permítenos, Señor, hacer el esfuerzo de estar en una comunidad de fe. Que al mismo tiempo, Señor, nos invite a hacer los esfuerzos necesarios para fortalecer nuestra fe, los unos con los otros, de forma individual, pero todo, Señor amado, dentro de esta maravilla de pecadores llamada iglesia. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor amado, porque nos tenemos los unos a los otros para poder, Señor, contemplar tu gloria. Oramos, Señor amado, agradecidos por la espera activa, la espera con esfuerzo, porque en todo, Señor amado, te vemos también a ti, como tú obras en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.